Y aquí empato con datos de última hora relacionados con estos planes. Voy con algunos tubazos. ¿Qué es lo último recabado en relación a estos planes? Acuérdense que el presidente habla de una conspiración que se está desmontando. Aquí se unen dos cosas. Primero, existe una ruta para exportar drogas desde las costas de Güiria, en el estado Sucre, hasta Trinidad, isla del Mar Caribe, Antillas Menores. Esa ruta era presuntamente administrada por exfuncionarios policiales. Muchos de esos exfuncionarios policiales actualmente están recluidos y hemos visto en redes sociales a sus familiares de último momento denunciar un presunto aislamiento de estos funcionarios. No sabemos si es así, pero es una denuncia y la respetamos. Pero ¿por qué suenan esos nombres actualmente? Esto que les explico o que a continuación les explico pudiera guardar relación con esas denuncias públicas o con esa colocación de algunos nombres de exfuncionarios del CICPC detenidos por o con ocasión de estos planes. Bueno, esos exfuncionarios fueron captados por Iván Simonovic, recuerdan ese nombre, para enrolarlos en esos planes de violencia con fines políticos. Presumen que allí en Trinidad hay un centro de tránsito de captados para esas acciones violentas. Centro de tránsito de captados, de personas captadas. Y paso a explicar. ¿Quiénes llegan a ese punto a Trinidad? Policías y militares que desertaron en el 2019 para irse con el proyecto de Juan Guaidó. Pero ojo, esos policías y militares que desertaron en 2019 nuevamente los volvieron a tocar. Los volvieron a tocar para enrolarlos, reclutarlos, llevarlos a Colombia y a Costa Rica para su reentrenamiento, un reentrenamiento básico. Y luego los envían a la isla de Trinidad y desde allí ingresan a Venezuela por el estado Sucre, precisamente por la ruta del narcotráfico ya establecida. ¿Por qué Trinidad? Por los pocos controles que existen en esa frontera para la salida de personas. Esta es la explicación que me da una de mis fuentes. Llegan por Macuro, Soro, Río Salado, Tolete y de allí a Güiria. En 10 horas están en Caracas vía terrestre, 5 en Cumaná y 7 horas en Puerto La Cruz. La otra ruta de ingreso a Venezuela de esos captados es la frontera con Nicaragua, que limita con el Mar Caribe, isla de Granada, Colombia, Trinidad y Trinidad, Venezuela, isla de San Andrés, Colombia, Trinidad y de allí a Venezuela, Nicaragua, Colombia, Colombia, Trinidad y luego Venezuela. Parece un trabalengua, pero esa es la ruta que ellos han construido porque las fronteras, o por lo menos han detectado que en esas fronteras hay debilidades en su vigilancia. Por eso el ministro de Interiores, Diosdado Cabello, se preguntaba el pasado 6 de enero durante la rueda de prensa, ¿qué les habrán ofrecido a esos grupos captados? Porque una cosa son las bandas delictivas ya establecidas, como el Tren del Llano, Tren de Aragua. Otros son estos grupos de policías y militares desertores. Al parecer, a los primeros, a las bandas delictivas, les ofrecieron rutas para el narcotráfico, para el tráfico de droga. De hecho, esos grupos operan en sectores rurales intrincados, difíciles de rastrear. Por cierto, que esos planes cuentan con el financiamiento, estos planes de violencia cuentan con el financiamiento de diputados que antes estuvieron en el chavismo y desertaron. Tenemos políticos desertores, policías desertores y militares desertores. En diciembre pasado, uno de esos diputados radicado en Costa Rica le dio $100,000, ojo, $100,000 a Henry López Cisco, quien reapareció en las redes sociales mediante una entrevista realizada recientemente. Bueno, aquí está parte de la respuesta a esa pregunta que inicialmente nos hicimos. ¿Qué está haciendo el Estado para atajar estos planes de violencia? ¿Por qué las calles de Venezuela no están encendidas como en las guarimbas pasadas? ¿Por qué esas guarimbas pasadas, recuérdense la tabla que exhibimos aquí, allí la estamos viendo,
que mostró la vicepresidenta con un resumen de las muertes, ¿por qué no se pudieron evitar esas guarimbas o esos hechos de violencia del pasado, 1999 al año 2024? ¿Y por qué en esta ocasión, digamos, han logrado frenar parcialmente esas acciones? Y aquí les he presentado un catálogo de procedimientos realizados por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, entre otros organismos. Sin embargo, recuerdo las palabras del presidente el viernes 10 de enero, aludiendo a esta gran conspiración que estamos desmontando, entre comillas la frase del presidente, porque sigo haciendo seguimiento a estos procedimientos y a estos hechos. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.